Denuncian compleja trama sobre ataque en Venezuela. Estados Unidos niega su participación. Sube número de casos y muertes en Estados Unidos, pero con tendencia a la baja. Porque no tenemos los recursos suficientes para poder persistir y resistir. Sin papeles y expuestos al coronavirus, la situación de cientos de inmigrantes en la frontera. Denuncias de homicidio, tala ilegal de árboles y mariposas en peligro. Investigación de La Voz de América en México. Desde Washington, este es El Mundo al Día. Desde Washington les saluda Yasmín López. Comenzamos con la información. Continúa el desarrollo de una compleja trama sobre un presunto ataque en Venezuela. Un miembro exiliado del gobierno interino de Juan Guaidó reveló información sobre este caso. Bricio Segovia tiene las reacciones. 8 personas muertas y 18 detenidos fue el resultado de una operación por parte de las autoridades venezolanas para frustrar 2 intentos de intervención marítima durante el fin de semana. Venezuela asegura que 2 de los arrestados son exmilitares estadounidenses y que tenían la misión de desestabilizar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro con el visto bueno del presidente interino Juan Guaidó. Este, por su parte, se ha desvinculado del caso. Sin embargo, un miembro de su equipo exiliado en Miami aseguró a varios medios estadounidenses que Juan Guaidó exploró opciones para derrocar a Maduro a través de una empresa contratista militar para la que presuntamente trabajan los 2 estadounidenses detenidos. Era una exploración para ver la posibilidad de capturar y entregar a la justicia a miembros del régimen con acusaciones, orden de captura, etc. Según la página oficial del gobierno de Guaidó, el presidente interino ratificó en agosto del año pasado a Juan José Rendón como miembro del Comité de Estrategia para impulsar el cese de la usurpación, en alusión al ejecutivo de Maduro. Estados Unidos niega toda implicación. Sea lo que sea, les informaremos, pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno. El secretario de Estado Mike Pompeo se mostró en la misma línea que el presidente y añadió ironía al asunto. El gobierno de Estados Unidos no tuvo implicación directa en este operativo. Si la hubiésemos tenido, habría ido de otras formas. En cuanto a los 2 estadounidenses capturados, Pompeo dijo que intentarán repatriarlos. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, haremos todo lo que esté en nuestra mano para intentar traerlos de vuelta. Rendón afirma que Guaidó finalmente no firmó el acuerdo con la contratista militar y que la empresa no recibió luz verde para iniciar el operativo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Mientras tanto, en Caracas hay reacciones divididas sobre el presunto ataque. Adriana Núñez Rabascal tiene los testimonios. Maduro presentó un video con una supuesta confesión de uno de los 2 ciudadanos estadounidenses capturados en las costas venezolanas en las últimas horas y señalados de ser parte de un plan para intentar asesinarlo. Dijo también que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el de Colombia, Iván Duque, sabían de esta operación y manifestó que será la justicia venezolana la encargada de decidir si el presidente interino, Juan Guaidó, debe ser encarcelado por este caso. Mientras tanto, Guaidó se ha desmarcado a través de un comunicado de estos hechos. Dijo no tener relación e incluso manifestó que se le intenta encarcelar utilizando un contrato falso que lo vincula con la compañía del ex Boina Verde, Jorman Goudreau. Mientras tanto, partidos políticos de oposición manifestaron también a través de un comunicado que no promueven ni financian guerrillas ni focos de violencia, tampoco paramilitares, y manifestó que lo necesario en Venezuela en este momento es un gobierno de emergencia nacional. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Los casos confirmados y las muertes por coronavirus siguen en aumento en Estados Unidos, pero con una tendencia a la baja, según organizaciones que monitorean la pandemia. Esto mientras algunos estados toman medidas para evitar más transmisiones. Belén Mora nos informa. Con más de 1.228.000 casos confirmados y más de 73.400 muertes, Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia de COVID-19 según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, los últimos conteos muestran una tendencia a la baja, situación que motiva a varios estados a reabrir sus economías.
pero desde la Organización Mundial de la Salud advirtieron sobre los peligros de no manejar correctamente el levantamiento de las restricciones. El riesgo de retornar al confinamiento sigue siendo muy real si los países no manejan la transición con mucho cuidado y en un enfoque gradual. En la ciudad de Nueva York, por primera vez en más de 100 años de servicio ininterrumpido, el metro de la ciudad detuvo sus operaciones para una limpieza profunda y evitar así más contagios. A partir de esta noche aprovecharemos el cierre de 1 a.m. a 5 a.m. para comenzar la operación de limpieza más grande y extensa, la operación de desinfección en realidad en la historia de los subterráneos. Estaremos desinfectando vagones del metro, cada uno de ellos, autobuses y estaciones, y lo haremos a diario. Mientras tanto, algunas playas y centros comerciales en California abrieron con algunas restricciones como parte de las medidas para reactivar la economía. También en Texas, restaurantes y comercios reabrieron sus puertas al público. Este jueves, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reveló que unos 3.200.000 estadounidenses perdieron sus trabajos durante la última semana, elevando la cifra total de desempleo a 33 millones de personas. Entre tanto, las autoridades confirmaron este jueves la primera muerte por coronavirus en un centro de detención de inmigrantes en California. Se trata de un salvadoreño de 57 años que presentaba problemas de salud crónicos. Belén Mora, Voz de América, Washington. Las autoridades sanitarias del estado de Nueva York alertaron después de haber identificado varios casos en el que niños fueron hospitalizados con síntomas de un cuadro inflamatorio conocido como el síndrome de Kawasaki. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitió una alerta sanitaria que se envió a todos los centros de atención médica, laboratorios clínicos y departamentos de salud locales para informar a los proveedores acerca del creciente número de niños que presentan un nuevo síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, conocido también como el síndrome de Kawasaki, probablemente relacionado con el COVID-19. Esto tras identificar 64 casos de menores hospitalizados en el estado. Pero hay algunos niños que han desarrollado una enfermedad grave y algunos menores que han muerto. Hay algunas descripciones poco comunes recientes de niños en algunos países europeos que han tenido este síndrome inflamatorio, que es similar al síndrome de Kawasaki. El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York el martes ya había emitido una alerta sanitaria tras identificar que había al menos 15 casos sospechosos de niños de 2 a 15 años quienes fueron hospitalizados con la enfermedad inflamatoria entre el 17 de abril y el 1 de mayo. No estamos seguros de que esto esté vinculado con COVID-19, pero es posible que exista un enlace y hay que seguirlo para comenzar. En la ciudad de Nueva York, 4 de los 15 menores resultaron positivos por COVID-19 y 6 de ellos tenían anticuerpos del coronavirus. Es una enfermedad aguda que afortunadamente raras veces es mortal, pero se caracteriza por una complicación que es preocupante y podría ser muy peligrosa, que es el desarrollo de neurismas. Los niños afectados, según la alerta sanitaria, registraron fiebre alta, sarpullido, vómito y diarrea. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Me dijeron que ya no había paso para allá, ni para dar número, ni para nada, hasta nuevo aviso. Al regresar, les hablamos de los inmigrantes en la frontera, su situación en medio de la pandemia y sus vivencias. La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido. La Voz de América presenta
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77 700 000 071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos realiza deportaciones inmediatas en la frontera con México ante el riesgo que representa el contagio de COVID-19. José Pernalete nos informa que las autoridades estadounidenses advierten que el tráfico humano persiste a pesar de la emergencia sanitaria. La crisis por COVID-19 ha provocado el reforzamiento de las fronteras de Estados Unidos. Ante el riesgo del ingreso de algún inmigrante indocumentado contagiado por el virus y que pueda infectar a otras personas durante su traslado a un centro de retención, la patrulla fronteriza ha sido facultada por norma federal a realizar deportaciones expeditas bajo el artículo 42 de la Instrucción Presidencial de Salud Pública. Para que los oficiales de la patrulla fronteriza inmediatamente pudieran procesar personas en la frontera, pero allí en el borde de la frontera, y poder expulsar a estas personas sin tener que transportar a las personas a las estaciones para hacer el rutinario tradicional procesamiento en una estación. La oficial Chávez dijo que los traficantes de seres humanos han continuado operando en la zona fronteriza a pesar de la emergencia por el nuevo coronavirus. Que estos contrabandistas continúan poniendo gente a riesgo o convenciéndolos de que crucen el río, de que brinquen la barda fronteriza, de que los pongan en una área donde esté desértica. La patrulla fronteriza ha disminuido el traslado de inmigrantes a los centros de retención. Incluso durante los últimos días han registrado 0 en el número de personas arrestadas. José Pernalete, Voz de América, Miami. El coronavirus complica la situación de miles de solicitantes de asilo varados en la frontera de México con Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil que ayudan a los inmigrantes empiezan a quedarse sin recursos debido a la contingencia sanitaria. Desde Tijuana, Vicente Calderón tiene los detalles. La garita de El Chaparral está cerrada y casi desierta. Este fue el último número de la lista que atendieron antes de que la administración Trump suspendiera los trámites de asilo por la frontera de Tijuana. Juan Carlos Perla y su familia salieron de El Salvador hace más de un año. Tardaron para llegar a la antesala del sueño americano y luego para iniciar su trámite. Reprogramaron ya para el 2 de junio y así a todos los compañeros, amigos de que están, ¿verdad?, esperando corte. Teme que se la posponga nuevamente por el COVID-19. Sí, no deja de preocuparse, ¿verdad?, por el virus ese que anda dando. Con el programa conocido como Quédate en México, hay unos 60,000 solicitantes de asilo varados en los estados que colindan con la Unión Americana. En Tijuana, prácticamente todos los albergues impusieron la cuarentena. Pues ha sido un poquito difícil, pero a la vez mejor porque gracias a Dios estamos muy bien aquí. No hay ningún infectado. Rinat Peña apenas se preparaba para hacer su petición. Como ya se estaba dando lo del virus, no me dijeron que ya no había paso para allá, ni para dar número, ni para nada, hasta nuevo aviso. El joven hondureño fue acogido en el albergue Juventud 2000.
pasa los días en una casa de campaña con su esposa y su hija de apenas 2 años. La buena voluntad de los activistas se enfrenta a los estragos económicos de la pandemia. Va a afectar mucho más porque no tenemos los recursos suficientes para poder persistir y resistir. Aunque en menor número, los solicitantes de asilo siguen llegando a la frontera empujados por la violencia y la miseria en sus lugares de origen. Y lo mismo vienen de México que del extranjero. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. La pandemia del coronavirus ha tenido un gran impacto económico entre las familias hispanas en el área metropolitana de Washington. Algunas de ellas, consultadas por La Voz de América, indican que han tenido que escoger entre comer o pagar la renta. El desalojo es una palabra común con la que vive David desde que empezó la pandemia y es su principal miedo. Alguien estaban desalojando. No sé hasta cuándo vaya a aguantar o probablemente ya la próxima semana tome la decisión de salir a buscar algún empleo. David es artesano y en los últimos años ha manejado un pequeño negocio propio de la venta de zapatos, cinturones y bolsos. Desde marzo tuvo que cerrar, recoger sus mercancías e irse para la casa por la pandemia del COVID-19. Decidió hacer la cuarentena para proteger a su hija de 14 años. Ahora debe la renta de mayo y no tiene dinero. ¿Qué es lo que me va a decir la oficina? ¿De repente me va a llamar o mandar un correo? No sé. ¿Qué va a suceder? Eso toca hasta que yo defina o termine probablemente el mes de mayo, si es que me van a venir a desalojar, no sé. Haciendo un llamado a los gobernadores, organizaciones pro-inmigrantes piden que se ofrezcan respuestas y recursos para aquellos que no pueden pagar la renta y así aliviar las preocupaciones de los inquilinos que se preocupan que si al terminar la pandemia tendrán que pagar meses acumulados de renta. Cuando se declaró emergencia nacional, el presidente Donald Trump anunció el bloqueo de desalojos y pagos de renta. Sin embargo, las amenazas a las familias que no quieren problemas con la ley son constantes, indica Thais Carrero, de la organización CASA en Pensilvania. Debido a la situación migratoria de muchas de las familias que sirve CASA, algunos arrendadores simplemente no tienen ninguna consideración y andan intimidando, ¿verdad? Y amenazando a muchas de nuestras familias con que van a ir al tribunal. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. ¿Me quedo en casa o salgo a trabajar? Esa es una de las preguntas que muchos se hacen en estos momentos. Investigadores de la Universidad de Yale conversaron con Laura Sepúlveda sobre esta disyuntiva. Las medidas de control de las autoridades para el manejo de la pandemia han sido aplaudidas por unos, pero al tiempo altamente criticadas por otros, pues indiferente a lo restrictivas o no que ellas sean, generan un impacto en la economía de cada país. Debido a que los países ricos fueron golpeados primero, entonces observamos sus políticas. Al principio era una tendencia. Esto es lo que están haciendo Estados Unidos y Europa. Entonces, esta es la política y este es el modelo que seguimos porque es lo que escuchamos en los medios. El profesor de Economía en la Universidad de Yale, Musfik Mubarak, coautor del estudio vía Skype, destacó que el manejo de la crisis no es igualmente aplicable en cualquier país, pues no todos funcionan bajo el mismo modelo de desarrollo ni tienen la misma capacidad económica. Definitivamente, necesitamos poner rápidamente pagos de ayuda en manos de la gente. Están sufriendo y si están sufriendo necesitamos abordar eso. Pero más allá, si están sufriendo y pasan hambre, entonces no van a seguir su directriz de distanciamiento social, incluso si así se impone. Las cifras de desempleo en el mundo son alarmantes. Solamente en Estados Unidos son más de 33 millones de casos. Los datos en trabajos informales son imprecisos, pues no hay conteos oficiales y gran parte de esta población se enfrenta a la realidad de que si no trabaja no come. Entonces, salir a trabajar o quedarse en casa. En algún momento será imposible lograr que las personas continúen siguiendo estas pautas. Entonces, ¿qué tipo de protección social podemos proporcionarles o qué tipo de mensajes darles sobre cómo protegerse? Así, cuando salgan, enfrentan el menor riesgo. Ante el peligro de una segunda ola del virus, el experto destaca que las medidas deben ser analizadas y que así sean impopulares no deben aplicarse según lo hagan otros países, sino de acuerdo a los habitantes de la nación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En minutos, denuncias de homicidio, tala ilegal de árboles y mariposas en peligro. La Voz de América investiga en México.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Somos la voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus. Somos la voz de América. Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó. Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana. Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. El Salvador se suma a la tendencia mundial de países que practican la telemedicina, un novedoso sistema que permite que los pacientes tengan una consulta médica a través de plataformas digitales. Enrique López nos cuenta cómo lo hacen. Hay que averiguar por qué se le está subiendo la presión. Según la Organización Panamericana de la Salud, las teleconsultas son una herramienta esencial a utilizar durante la pandemia del COVID-19. Esto permite que la población no acuda masivamente a los hospitales, sino que sea atendida por personal médico desde la comodidad de su hogar gracias a la tecnología. En El Salvador, los planes para implementar este mecanismo se aceleraron por la alta demanda de consultas médicas relacionadas al coronavirus y otras sintomatologías. Es así como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social instaló desde el 20 de abril un centro de teleasistencia llamado Dr. Is en línea. El objetivo principal fue poder colaborar con la pandemia, darle una asesoría médica para los pacientes que tenían dudas con respecto a los síntomas del COVID-19, ¿verdad? Durante las primeras 2 semanas de funcionamiento han atendido a más de 1.530 personas entre beneficiarios del seguro y particulares, en su mayoría a través de la modalidad de videollamada. ¿Ha estado usted en contacto con algún paciente sospechoso o confirmado de coronavirus o es usted trabajador de salud? Según el doctor Demetrio Olaciregui, el sistema les permite obtener la mayor información para crear un cuadro clínico y brindar un diagnóstico más certero. Finalmente, pues para concluir en un diagnóstico y en una orientación para que el paciente pueda resolver su situación por medio de nuestra atención. Este innovador sistema de atención médica virtual se ampliará durante las próximas semanas, que según autoridades sanitarias son las más cruciales para evitar más casos de coronavirus. Enrique López, Voz de América, San Salvador. El Programa Mundial de Alimentos advirtió este jueves que el mundo enfrentará un escenario catastrófico de hambrunas múltiples si no se dedican suficientes fondos para combatir el efecto dominó de COVID-19 en los países más frágiles del mundo, ya que son ellos quienes enfrentan la inseguridad alimentaria. David Beasley, el director del PMA, dijo en conferencia en Ginebra que lo que enfrentamos ahora es una doble pandemia de verdaderas hambrunas que podrían impactarnos en proporciones bíblicas. Este año en el estado mexicano de Michoacán se reportó la sospechosa muerte de un famoso líder ambientalista que sacudió al mundo de la conservación. Verónica Valderas Iglesias viajó a esa región y halló que la corrupción y la pobreza podrían llegar a amenazar la sostenibilidad de la biosfera. Es uno de los grandes espectáculos de la vida silvestre.
Pero la migración de las mariposas monarca a esta biosfera protegida por las Naciones Unidas no es el único misterio que guarda el bosque. Hola, buenas tardes amigas y amigos. A principios de 2020, la extraña muerte de Homero Gómez González, conocido en los medios como el protector de las monarca, cimbró a la reserva. ¿Por qué murió? La Voz de América viajó a investigar y halló un miedo tan intenso que el propio periodista local que contratamos pidió el anonimato. No solo hay violencia y también hay tala ilegal, carencia de agua y posiblemente actividad minera. El cadáver de Gómez González, con una lesión cráneoencefálica, apareció en un pozo. Las autoridades lo calificaron de accidente, pero Michoacán tiene reputación de albergar violencia y corrupción. Una fuente local que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias nos mostró documentos argumentando que Gómez González tenía un pleito con el pueblo de Angangueo sobre concesiones de agua. Esas autoridades se negaron a ser entrevistadas. Conscientes de que Gómez González fue en algún momento talamontes, cabalgamos hacia el área más delicada de la reserva, la zona núcleo. En Cerro Pelón hibernan las mariposas, por lo que talar los oyameles está estrictamente prohibido, pero nosotros observamos lo contrario. Eliminar la cubierta forestal pues genera problemas de erosión, de pérdida de suelos, de pérdida de manantiales y pues desde luego pone en riesgo las condiciones microclimáticas de la mariposa. La Voz de América le mostró la evidencia de la tala ilegal de bosques a todas las autoridades concernientes, incluida la UNESCO. Si quieren saber cómo respondieron y por qué se está dando esta actividad ilegal, visite nuestro sitio web en internet www.boanoticias.com. Un famoso bailarín de ballet nos habla de sus experiencias en el ballet de Bolshoi y durante la pandemia. Ya volvemos. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. Somos La Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Como ustedes pueden ver. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus. Somos La Voz de América. Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó. Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana. Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77-700-000-071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. Gracias por continuar con nosotros. En estos tiempos de largas semanas de confinamiento, todos nos preguntamos cómo enfrentar el encierro. Pues hoy, uno de los bailarines más reconocidos del mundo le contó su experiencia a Alonso Castillo.
A los 27 años, Isaac Hernández se convirtió en el primer bailarín mexicano en ganar el premio Benoît de la Danse en el Teatro Bolshoi de Moscú, el máximo honor que puede recibir un bailarín de ballet. Creer en mis propios sueños, por grandes que me parecieran en el momento y por imposibles que pudieran parecer. Sin haber ido a una escuela formal, Hernández comenzó a entrenar con su padre en el patio de su casa en Guadalajara, México. Años después, lo que era un sueño se materializó. Llevo trabajando en esto desde los 8 años, llevo planeando, pensando, arriesgando. Desde el 2018 se desempeña como el bailarín principal del Ballet Nacional Inglés en el Reino Unido y, según nos dijo, hubo un ingrediente clave en su progreso artístico. Nunca me sentí incapaz de lograr un gran reto y eso fue algo que me inculcaron mis padres. Me dieron esa libertad de soñar que cualquier cosa era posible. Que tenía el talento, que lo único que tenía que hacer era trabajar. Debido a la cuarentena, los espectáculos han sido cancelados, por lo que la incertidumbre ronda sus pensamientos. No sé cuándo voy a estar en un escenario la próxima vez, o no sé si vamos a regresar a los teatros de la misma forma en la que estábamos acostumbrados. Durante el confinamiento ha estado compartiendo sus ensayos, impartiendo clases y motivando a futuras generaciones a través de las redes sociales. Tengo una responsabilidad porque esta profesión siga siendo parte de la sociedad. La coreógrafa Martha Graham dijo que la danza es el lenguaje oculto del alma, un pensamiento que se manifiesta en los movimientos de este bailarín. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y ya hemos mostrado las inesperadas apariciones de los animales salvajes en diferentes ciudades alrededor del mundo. Esta vez, el residente de un edificio de apartamentos en la ciudad italiana de Caliano descubrió a este oso pardo justo cuando trepaba por un balcón e intentaba entrar al segundo piso. Así nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.